Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
vida de todo cristiano se presentan tormentas que nos hacen perder el ánimo y decaer en la fe. Así como los discípulos del Señor Jesucristo en aquella barca a punto de naufragar, de la misma manera que allá en el pasado, ahora nuestro Señor Jesucristo aparece cual poderoso gigante, alentándonos a no desfallecer y a confiar en su promesa. Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro consolador, nuestro pronto auxilio. Caminemos sobre las aguas, hermanos míos. Él dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, con mi pastor Osvaldo Tona. Hoy vengo a testificarle de una experiencia que tuve muy hermosa. Para mí fue muy hermosa. Y fue el 11 de marzo, día viernes, salí de aquí de la iglesia, iba hacia mi casa y empezó a llover por el lado del oeste. El invierno era tan fuerte que yo sentí, al principio sentí como temor, porque era primera vez que de tantos meses que llovía así. Entonces, cuando me bajo del taxi, ya llegando a mi casa, el agua fue más fuerte. Y yo me bajo, y cuando bajo del taxi, empezó a llover tanto que no se veía. Era todo blanco, y yo dije: Señor, yo me aferro a lo que usted nos dijo hace poco, que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los iba a dar. Y yo me aferré a esa promesa y salí, bajé del taxi. Cuando bajo dije: Señor, yo lo único que deseo es que tú me lleves con bien a mi casa. Voy pasando la calle, paso a la calle y empiezo a caminar. Yo empecé a alabar al Señor y a decirle: gracias, Señor. Y eso eran las palabras que salían de mis bocas cuando yo iba caminando. Oía de lejos, muy lejos, escuchaba a la gente gritando: señora, señora. Y yo no veía a nadie porque era demasiada agua.
caminando, tanto que, porque vivo lejos, y cuando voy caminando, yo sentía el agua que me daba en las rodillas, sentía el agua subir, y llegó a un estado del agua que ya la sentía por mis piernas, por los muslos. Y yo no iba pendiente del agua, sino yo sé que usted está conmigo y usted me va a llevar a mi casa. Yo creo que yo no veo nada. Yo iba, mire, caminando y cruzo en el lado donde me tocaba cruzar ya para pasar una pequeña quebrada, y no crucé por ahí, pasé derecho por la misma acera, crucé en una rampa que hay una iglesia, crucé en esa rampa y pasé por el callejoncito. Cuando cruzo hacia el lado donde yo vivo, el agua era más fuerte y yo pasé la calle y me monté por un rumbo de tierra, pasé por ahí, llegué a la esquina, y cuando llegó a la esquina una señora me dice: hermana, ¿usted va a pasar? Y yo le digo: sí, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a pasar. Y yo pasé corriendo y el agua me tambaleó, el agua me llegaba ya por la cintura, por las caderas me llegaba el agua. Yo no tuve ni temor, no tuve nada, porque ese era algo que yo me ferré fue al Señor, que yo le dije que Él me acompañara, que Él era el que estaba conmigo. Cuando llego a mi casa, yo veo a todos mis vecinos sacando agua. Y mis vecinos, abro mi casa y yo, Dios mío, mi casa también está inundada. Cuando llego a mi casa, en mi casa no había agua, no había entrado el agua todavía. Y cuando yo abro la puerta de atrás, no había agua. Llama una hermana, la hermana Eliana llama y me dice: hermana, me estoy inundando, la casa se me inundó y me va a caer un árbol encima. Y yo le dije: hermana, aférrese a la palabra que nos dio el Señor, quédese quieta y clame, le dije yo. Cuando yo le digo a ella así, se tranca el teléfono, el agua estaba toda dentro de la casa, y pagó el teléfono porque el agua se metió adentro de la casa. Logré subir todos los cables y empecé a sacar agua, y cuando abro el cuarto de atrás, el agua me bajaba, el agua por las paredes. Ahí entró miedo, entró algo así, me puse muy nerviosa. Llamé a mi hermana Carmen Rossi y le dije: Carmen, mi casa se está inundando. Le tomé fotos y se las mandé, y ella me dijo: quédate quieta, estamos orando. Y yo le dije: ok. Yo empecé a sacar el agua, el agua no dejaba de salir. En eso llegué y me quedé quieta mirando hacia la escalera, porque algo me dice desde muy suavecito en mi oído: cálmate, cálmate. Me dijo 2 veces, 3 veces me dijo: cálmate. Yo me calmé, y en la tercera vez me dijo: alábame, alábame. Cuando él me dijo así, alábame, yo empecé a cantar un corito, y era: gracias, Señor. El corito era: gracias, Señor, gracias, Señor. Y eso lo canté con mis manos arriba, y empecé a cantarlo, y después que terminé de cantarlo, había una calma muy, muy grande en mí. Y cuando yo miro las escaleras, no había agua, el agua había cesado, ya no estaba cayendo agua por las paredes, ya no había nada de agua. Y eso fue algo muy tremendo, porque yo empecé: gracias, Señor, por la fuerza que me da. Y eso, saqué el agua de inmediatamente, eso fue muy rápido que yo saqué el agua. Y yo le dije: eso era para que yo lavara mi casa, esta agua limpia que me diste fue para yo lavar mi casa, para lavarla y dejarla limpia. Le dije, porque era pura agua limpia lo que entró para mi casa, no entró agua sucia, sino agua limpia. Y eso fue muy grande para mí, eso fue una experiencia que yo tuve. Después de 3 días de haber pasado todo eso, salgo a la calle y veo todo lo que pasó, todos cayeron carros adentro de la quebrada, hubo todas esas cosas, y yo dije: Señor, de lo que usted me salvó a mí. Y cuando yo veo
después de 3 días, voy por esa misma calle y yo vi todo lo que la gente como gritaba, y me gritaba era a mí: señora, cuidado, no pase por ahí. Y eso era lo que decían a los 3 días. Y después de eso, yo dije: Señor, usted me cegó, usted me puso como los caminantes de Maús, me puso ciega para que yo no viera nada de lo que estaba pasando en la calle. Y mire, este fue tremendo para mí, y la gloria es para mi Señor. Cada día le estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mí y todo lo que cada día hace en mí, porque es Él el que está en mí, Él es el que está, Él es el que trabaja en mí, Él es el que me pone mi caminar, mi cuidado, todo, mi hablar, todo me lo pone Él. Y la gloria es para Él, la gloria, la honra es para mi Señor. Y este testimonio esto lo estoy dando para que crean y vean que si hay un Dios, que solamente que le clamemos, Él está ahí presente para ayudar. Y eso pasó conmigo. Y yo le estoy muy agradecida. Le doy gracias a mi Señor, y para Él es la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga. Amén, amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 2. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos del Señor, siempre uno tiene una palabra de agradecimiento primero a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí detrás de este púlpito para que cada uno de ustedes y también quien les habla puedan ser ayudados, que el Señor pueda hablar, que el Señor pueda revelar, que el Señor pueda corregir, que el Señor pueda orientar, marcar el camino, porque yo creo que cada predicación, yo lo creo firmemente, es el Espíritu Santo hablando, porque Dios está interesado en la prosperidad espiritual de su pueblo. Dios es un Dios de prosperidad, ¿sabía usted eso? Dios es un Dios de prosperidad, pero no como el mundo lo enfoca. La prosperidad de Dios es espiritual, porque lo material está sujeto a la voluntad de Dios. Entiendan eso. La prosperidad natural está sujeta a la voluntad de Dios. Dios ha condicionado la bendición que usted pudiera recibir en lo natural a si su alma está en prosperidad espiritual. Esa es la verdadera prosperidad. Ese debiera ser, ojo, ese debiera ser el verdadero evangelio de la prosperidad. El evangelio debe llevar, está llamado a llevar a los creyentes a una prosperidad espiritual. ¿Y a qué se refiere usted, hermano, con una prosperidad espiritual? Que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, seamos hombres y mujeres conforme a la imagen y semejanza de Dios, porque la bendición está en Dios. La bendición está en hacer su voluntad. La bendición es obedecer su palabra y que la palabra se haga uno en nosotros y el carácter de Jesucristo se manifieste en nosotros. Esa es la verdadera prosperidad. La prosperidad en Dios, que Dios esté con y en nosotros. Porque en la prosperidad natural muchos quieren es la bendición de Dios para que me vaya bien. Para que me vaya bien en el trabajo, para que me vaya bien en los estudios, para que me vaya bien en las ventas que voy a hacer, en la oficina, voy a ir a la oficina.
Eso es algo que no enfoca lo que debe ser el Evangelio de Cristo. Hay iglesias que se han enfocado solo a eso, y hay individuos que su relación está basada en que el Señor me da, el Señor me provee, el Señor es bueno. Y es verdad, el Señor provee, el Señor es bueno. Pero el verdadero propósito del Evangelio es que usted sea prosperado. Prosperado en lo espiritual, porque estábamos en la ruina espiritual. Estábamos en el pecado. Cuando un hombre o una mujer manifiesta el pecado y está en el pecado, es un hombre arruinado espiritualmente, porque no está reflejando la imagen y semejanza del que le dio la vida, nuestro Señor Jesucristo. No está reflejando el propósito por el cual ha nacido aquí en esta tierra. Y es triste que un hombre, cuando uno lo ve manifestando el pecado y comportándose de una manera miserable, conforme al mundo, conforme a las modas del mundo, conforme a la visión del mundo, a uno le causa tristeza. Y uno sabe que esa es una vida que está arruinada espiritualmente. El pecado lo tiene hundido espiritualmente. Puede tener mucho dinero, pero su alma está corrompida por el pecado. Hay una corrupción espiritual en ese hombre, en esa mujer. Cuando uno ve hombres y mujeres en los vicios, están corrompidos, están contaminados, están en la ruina espiritual. No tienen acceso a Dios, no tienen acceso a la misericordia de Dios, porque el pecado ha formado una barrera entre Dios y ese hombre y esa mujer. Y son personas, muchos de ellos, que Dios está en sus labios e invocan a Dios, pero la verdadera bendición, la prosperidad es cuando ese hombre empieza a crecer espiritualmente. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cuando el hombre reconoce, él o ella, reconocen que su ruina espiritual es por culpa de ellos mismos, porque han rechazado la bendición de Dios, porque han rechazado el perdón de Dios. Hay personas que están conscientes que son pecadores y pecadoras, pero aún así dicen, yo soy un mundano, yo prefiero vivir mi vida, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Han decidido vivir en la ruina espiritual. Es una decisión. Hay personas que están en el mundo y han decidido estar en el mundo. Y Dios no los puede ayudar porque debe comenzar primero con un arrepentimiento, un reconocimiento, corrijo. Debe comenzar con un reconocimiento, reconocer su condición de pecado, para después ir al arrepentimiento. Es la consecuencia de eso. Y cuando un hombre o una mujer aceptan al Señor Jesucristo, comienza una restauración de ese hombre y de esa mujer a la condición original de la bendición de Dios para reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Comienza Dios a restaurar la prosperidad espiritual en ese hombre y en esa mujer. Comienza a restaurar, a darle lo que les pertenece. Personas que han vivido en la pobreza espiritual toda su vida porque no reflejan a Dios. Cuando usted refleja el pecado, usted es un pobre, miserable, como la condición de la Odisea. Fíjense, la Odisea pensaba que vivía en la prosperidad, pero Dios dijo, tú eres pobre. Hermano, Dios dio el diagnóstico a esta edad, a este tiempo en que estamos viviendo. Es una edad pobre, aunque se ufanan de estar en congregaciones de la prosperidad o que son prósperos económicamente. Eso no es prosperidad.
no es la prosperidad que Dios habla, es la prosperidad del alma. Es cuando el hombre vende todo lo que tiene y compra la perla de gran precio. La perla, al tener la perla de gran precio, ese hombre que es nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos, el Espíritu Santo, entonces ese hombre rico y millonario en Dios. ¿Por qué? Porque tiene acceso al trono de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene compañerismo con Dios. Y Dios siempre va a suplir conforme a la necesidad de ese hombre y de esa mujer. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es dueño del oro y la plata, ha prometido y ha garantizado la bendición en lo natural para ese hombre y esa mujer. Dios siempre suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Dios siempre va a suplir a ese hombre y a esa mujer, pero porque hay algunos que no se ve eso. Porque han permitido al diablo que siembre incredulidad en sus mentes y en sus corazones. Le han permitido al diablo. A veces escuchan voces que dicen, esto no se va a arreglar, esto va a ir de mal en peor. Pero si usted es un hombre o una mujer que creen en Dios y que obedecen a Dios y que hacen la voluntad de Dios, no solamente su alma está próspera espiritualmente, porque tiene la bendición de Dios en su corazón, tiene a Cristo en su corazón, sino también que Dios siempre velará por usted, hermano y hermana. Él velará por usted. La Escritura lo dice, no he visto justo, fíjense, justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una promesa del Señor, una promesa que no cae en tierra, porque Dios no miente, hermano, Dios no miente. Ahora, ese es el verdadero evangelio de la prosperidad, que cada verdadera iglesia del mensaje, iba a decir, pero cualquier iglesia cristiana que ponen a Jesús y su palabra de primero, ese es el evangelio que toda iglesia cristiana debería de predicar, el evangelio de la prosperidad espiritual. Esa es la labor de una iglesia. La labor de una iglesia no está enfocado a las cosas naturales o materiales, está enfocada a las espirituales. Usted debe saber por qué va a una iglesia. Usted quiere ser prosperado espiritualmente, porque usted sabe que mientras más va escalando la estatura del hombre perfecto, más bendiciones de Dios. Dios va a tener más confianza en usted, va a recibir más bendiciones. Dios va a tener la confianza en usted, porque cada día usted se va y yo me voy pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Y solo el Señor confía en Cristo. Entiendan mis palabras. Si Cristo está en su corazón, entonces Dios confía en usted, porque el carácter de Jesucristo está en usted. ¿Se dan cuenta? Dios confía en usted porque Cristo está en usted, porque el carácter de Jesucristo está en usted. Porque usted quiere ser como Cristo. Usted está buscando el verdadero tesoro. El Señor también dijo, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, porque el orín y la polilla corrompen. Todo lo natural se va a quedar en lo natural. Aquí en este plano natural. Hay personas que han amasado fortunas y cuando llega su hora de partir, todo quedó aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa con mi dinero? Yo tengo millones de dólares en el banco. Yo tengo muchas casas, yo tengo muchos carros.
¿Qué va a pasar con todo eso? Se va a quedar aquí en la tierra y allí verá cuán próspero fue usted en lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Allí es donde usted sabrá si usted fue una persona próspera. Porque cuando llegue la hora de comprar el boleto y ver qué es lo que usted se va a llevar, no se lleva carácter, no se lleva la bendición de Dios, no se lleva la prosperidad de Dios en su corazón. No hay Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta? Aunque usted tuviera mucho dinero aquí en la tierra, usted no tenía el verdadero tesoro. Dios le quiso decir eso a aquel joven rico. Ese joven tenía muchas posesiones, eso lo dice la Escritura. Y él quería la prosperidad espiritual. Fíjense, él quería la prosperidad espiritual. Porque él le preguntó, maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor, que conoce la condición espiritual de cada hombre y de cada mujer, él sabe, o él sabía en este caso de la Escritura, cuál era la verdadera necesidad de ese joven. Y qué era lo que estaba impidiendo que él fuera próspero en lo espiritual. Las personas que tienen negocio, estamos perdiendo dinero. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí hay un departamento que no está funcionando bien, que produce pérdidas porque no está siendo bien administrado. Y el gerente de ese banco llega ahí, bueno, vamos a decir que es un banco, llega ahí e interviene ese departamento y hace un reajuste para no seguir perdiendo dinero. Había algo en ese joven que no le permitía recibir la bendición de Dios. Tenía un ídolo, hermano, con su permiso. Voy a tomar un poquito de agua. Tenía un ídolo. Su tesoro era otra cosa, hermano. El tesoro de ese joven era otra cosa. Y él, aunque obedecía mucho de los mandamientos, no los obedecía todos. Y el Señor se lo dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, ese joven, al oír esto, dice la Escritura, se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. El Señor dio exactamente, el Señor discernió a ese joven. Eso fue lo que pasó. El Señor discernió a ese joven. Fíjense el tema de lo que el Espíritu nos ha estado dando, el discernimiento del Espíritu por la palabra. Una persona puede venir a la iglesia, una persona puede venir a la casa del Señor y esa persona puede diezmar, puede cantar, puede hacer muchas cosas en la iglesia. Pero la verdadera necesidad de esa vida, de ese hombre y de esa mujer que van a una iglesia, cualquier iglesia, Dios sabe, Dios discierne, Dios ve los corazones, porque a él no, Dios no necesita que nadie le diga nada, porque Él lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Él sabe si tú eres sincero o no eres sincero, si tú realmente estás interesado en las cosas, en la prosperidad espiritual y no en la prosperidad material. Y también sabe si estás dispuesto a pagar el precio por la prosperidad espiritual. Ojo, Dios sabe si usted, quien me escucha en esta hora, está dispuesto a pagar el precio por la prosperidad espiritual.
Dios lo sabe. Usted que está en la iglesia, Dios sabe que usted quiere o no quiere. Que usted quiere una parte de la prosperidad, pero no la quiere toda, porque no está dispuesto a pagar el precio que Dios pide. Cuando Dios llama a un hombre y una mujer, hay un precio que hay que pagar para esa prosperidad espiritual. Hay personas que hoy en día son, en lo natural, millonarios porque hicieron inversiones consideradas riesgosas. Vendieron todo, invirtieron todo en un proyecto de trabajo y ese proyecto les dio resultado. Ese proyecto les dio resultado. Y hoy en día son personas millonarias. Ahora, eso es un tipo de lo natural a lo espiritual. Para que verdaderamente seamos millonarios en Dios, seamos prosperados en Dios, tenemos que hacer una inversión fuerte. Tenemos que poner todo nuestro dinero, toda nuestra riqueza, todos nuestros deseos. Escuchen bien. Para poder ser prosperados en Dios, Dios quiere que nuestra inversión sea total. Una rendición total. Fíjense, una rendición total. Tiene que haber una inversión de toda nuestra vida, toda nuestra vida. Ojo, que el Señor nos ayude. Para poder recibir la bendición de Dios, la riqueza de Dios, cuando entiendan, cuando se habla de riqueza de Dios, no es que usted va a tener mucho dinero, no, sino que su vida va a reflejar el carácter, la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un hombre que es millonario. Ahora, si esa persona no invierte, no va a ser próspero. Tiene que invertir todo, porque tiene que ser todo. No puede ser una parte. No puede ser una parte nada más. Porque si nosotros recibimos la bendición de Dios es porque hemos dado todo. Dios nos dará todo cuando nosotros demos todo. Y fíjense, quisiera fundamentar lo que se está diciendo. Con una escritura. Fíjense. Ya se la vamos a localizar. Es bueno tener Biblias electrónicas. Fíjense, cuando hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere ir en pos del Señor, que quiere caminar en el camino del Señor, que quiere hacer lo que al Señor le agrada, él o ella deben estar dispuestos a entregar todo. Fíjense. Esta es una de las escrituras.
y quisiera compartirlas con ustedes, que es Mateo 10, el versículo 37. Es una de las escrituras que quisiera compartir con ustedes. Eso es algo que los creyentes no disciernen cuando ellos aceptan al Señor, que es que Dios pide todo. Y cuando nosotros no entregamos todo, entonces nuestro crecimiento espiritual, vamos a llamarlo también así, cuando hablo porque el enfoque que estamos dando es prosperidad espiritual, el crecimiento espiritual es parcial, no total. Hay algunos que no rinden ciertas cosas y eso ha impedido que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ese joven amaba el dinero. Fíjense, ese joven amaba más al dinero que a Dios. Y eso impidió que su consagración fuera completa y total. No había una perfecta unidad, como los matrimonios. Un matrimonio que entra con reservas no va a durar mucho. Si ella reclama un derecho y él reclama un derecho y no buscan la unidad en una sola visión, ese matrimonio tiene serios problemas. Porque el tipo del matrimonio es una unidad. Ella entrega todo a él y él se debe todo a ella. Es una unidad. Tiene que ser así. Cuando se pierde esa visión es que empiezan los problemas en los hogares. Y en el cristianismo. Porque si usted aceptó al Señor, pero no se dio cuenta o no vio que eso era un requisito, no discernió cuando el Espíritu le decía a usted que debe rendir todo, que debe consagrarse en cuerpo, alma y espíritu, en una total entrega a Cristo, entonces su matrimonio va a tener problemas y posiblemente ni siquiera se consuma. Hermano, porque Dios va a ver que usted no lo ama, porque tiene reservas. Hermano, muchos quieren sustituir la relación con Cristo a una relación de economía, de dinero. En eso no consiste un matrimonio. Un matrimonio, ¿sabía usted que el principio de un matrimonio es espiritual? Debe ser espiritual y no carnal, porque va a vivir con esa persona toda su vida. Va a vivir con ella o con él. Y debe buscar la unidad, porque es la única manera que ese matrimonio persevere conforme a las Escrituras. Porque tiene que haber una unidad en ese matrimonio. Voy a leer Mateo 10 del 37 al 39 y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración y que el Señor continúe dirigiendo esta predicación, que el Señor nos hable a todos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por la enseñanza de tu Espíritu. Señor, que esta palabra pueda ser vivificada en los corazones de hombres y mujeres que
no han tomado las decisiones correctas y no han discernido correctamente cuando toman decisiones por la palabra, Señor, porque quieren hacer entregas parciales. Y no es entregas parciales, es una entrega total. Es una obediencia total a la palabra. Y en esta hora, Señor, te pido que cada corazón sea examinado por tu Espíritu y que tú les hables para que puedan haber decisiones profundas en ti. Señor, que esta palabra llegue a cada corazón y que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, con permiso, voy a tomar otro poquito de agua. Hoy sí tengo sed. El discernimiento del Espíritu por la palabra es algo muy importante que el creyente debe desarrollar, ejercitar para poder discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Es la única manera de vencer el pecado e identificar el pecado. Primero, para vencerlo hay que identificarlo. Para vencer el pecado hay que identificar el pecado. Usted primero debe discernir lo que le estorba espiritualmente a usted, lo que está impidiendo que usted sea próspero espiritualmente, que usted crezca espiritualmente. Porque cuando el Señor nos llama es para que seamos ricos en Dios, en la presencia del Señor, que es la que enriquece. La bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Hermano, la bendición de Dios es la que enriquece el alma, es la que enriquece el corazón, la que limpia nuestra mente y la que santifica nuestro cuerpo. Y la que guía al hombre y a la mujer a la voluntad perfecta de Dios. Que guía al hombre y a la mujer a hacer lo que al Señor le agrada. Un hombre o una mujer aquí en la tierra que tienen autoridad de Dios. Recuerden el tema que habíamos hablado de reyes y sacerdotes. El cristiano aquí en la tierra es un administrador de las riquezas de Dios. ¿Sabía usted eso? El cristiano es un administrador de las riquezas de Dios. Hermano, no había considerado eso. Nosotros somos administradores de las riquezas de Dios. Tenemos las promesas. Tenemos las promesas de salvación, las promesas de liberación, las promesas de victoria espiritual, las promesas de guianza, las promesas de consolación. Dios nos ha prometido y su palabra vale oro. Su palabra es más fuerte que un diamante. Porque cuando Dios dice algo, eso se cumple. Porque el Señor es fiel, Él respalda su palabra para ponerla por obra. Y cuando el Señor nos da su palabra para administrar, el Espíritu Santo la administra y da la palabra de acuerdo a la necesidad de cada persona y de acuerdo a la necesidad de la misma persona. Porque recuerde, no es dinero, el dinero natural se corrompe. Pero la verdadera riqueza del cristiano, la bendición de Dios, las promesas de Dios, el Espíritu Santo. Hermano, ahí está condensado todo. Dios ha prometido al creyente que Él lo bendeciría, lo iba a bendecir. Y que el Señor tendría cuidado de sus hijos. El Señor nos dijo,
ten cuidado de mis cosas y yo tendré cuidado de tus cosas. Hermano. Y cuando esta escritura que acabamos de leer, cuando el Señor habla que el que ama padre o madre más que a mí, fíjense, no es digno de mí. Ahora, esas son palabras que usted debe discernir y entender a qué se refiere el Señor. Cuando usted compromete la palabra, la obediencia a la palabra, su posición en la palabra, a lo que diga su mamá y su papá, que usted comprometa la obediencia a la palabra solo para poner a su padre o a su madre de primero. Todo lo que usted coloque antes que a Dios es un ídolo. Se convierte en un ídolo y la persona que tiene un ídolo le sirve y adora a ese ídolo. ¿Sabe usted eso? Usted pudiera decir, pero yo no le prendo velas a mi mamá y a mi papá ni a mis hijos, pero lo adora. Le sirve primero que a Dios. Hermano, es profundo. Dios le dé discernimiento a usted. Usted no debe permitir que nada comprometa su obediencia a la palabra. Es una obediencia total. Primero debe ser nuestro Señor Jesucristo. El que ame más que a mí, no está diciendo que no lo ame, pero que si usted ama más esas cosas, más que al Señor, entonces usted ha colocado un ídolo y usted no será prosperado espiritualmente. Usted puede colocar muchas cosas antes que al Señor. Y eso, el discernimiento del Espíritu por la palabra se lo va a decir. Usted tal vez tiene años en la iglesia y no ha crecido espiritualmente. Algo está pasando. Usted para que, hermano, y entiendan muy bien lo que les voy a decir. Llévenlo a lo espiritual, lo que es el tipo espiritual. Cuando una persona monta un negocio en lo natural, esa persona espera prosperar en el negocio que acaba de formar. Si forma una tienda, él quiere vender mucho. Si forma una bodega, él quiere vender mucho. Si es un vendedor, él quiere vender mucho. Si es una persona que vende productos, él quiere vender esos productos que él hace. Él quiere ser prosperado en lo que ha emprendido. ¿Sabía usted que así debe ser en el cristianismo? Hermano, discierna. Usted está comenzando una relación con Dios. Entienda. Y usted está llamado a prosperar espiritualmente. Usted está llamado a que su vida espiritual sea llena de la bendición de Dios. Que la presencia del Señor rodee su vida. Que usted pueda tener una vida de unión, de comunión con Cristo. En una unidad con Cristo. Pero hermano, yo voy a la iglesia, eso está bien. Hermano, yo leo la Biblia, yo leo, cuando puedo leo los mensajes. Bueno, ¿qué le puedo decir? Pero estamos hablando que usted debe discernir primero a usted mismo. El discernimiento primero es a usted mismo. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, ha comenzado algo que debe ser prosperado. Nosotros lo pudiéramos tomar como muchos tipos y todos apuntan a lo mismo. Usted ha comenzado a sembrar algo y usted quiere ver el fruto, usted quiere ser prosperado en lo que usted ha comenzado a sembrar.
Si usted ha comenzado una relación, usted quiere ver la prosperidad en esa relación. O usted quiere, si usted ha comenzado una relación, usted quiere que esa relación se vaya abajo. No creo. Todo lo que el hombre ha emprendido en las cosas que ha comenzado, espera una prosperidad en eso. Espera un éxito en las cosas que hace. Un fruto positivo. Un fruto abundante. Así debe ser el cristianismo. Lo que usted ha invertido tiene que darle la bendición de Dios y el Espíritu Santo. Si no, lo que usted está colocando como precio, como inversión, no es suficiente. Porque si usted va a comprar algo y cuesta $50 y usted trae 40, el que vende el producto le va a decir, yo no se lo voy a vender porque usted no me está dando el precio. Ahora, no intente regatear con Dios porque con Dios usted no puede regatear. El Señor exige un precio. Hay que pagar un precio. Y ese precio es usted mismo, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, discierna, hermano y hermana y amigo. Usted que ha tomado decisión por Cristo. Usted que quiere hacer la voluntad de Cristo. ¿Cuál ha sido su inversión? Cuando usted ha ido al altar de Dios y ha colocado, escuchen bien, cuando ha colocado su inversión en el altar, usted ha dado el precio completo. El Señor sabe si usted está dando la inversión completa, el precio completo. Si usted quiere tener todo, debe entregar todo. Todo. En el altar, usted debe poner la inversión. Todo. Cuerpo, alma y espíritu. Sus ideas y sus proyectos. Sus deseos. Todo. Hermano, yo sé que, perdónenme las hermanas, las damas, perdónenme, pero la mujer que se casa está llamada a entregar su deseo a su esposo. La mujer que no haga eso está rompiendo un tipo. Está rompiendo un tipo. A él será tu deseo. Él es la cabeza, hermano. Y el Señor ve si nosotros en el altar estamos colocando todo. Hermano, Él está esperando que coloquemos la inversión completa. No puede ser una inversión parcial. Recuerde lo que acabamos de leer. El que quiera ganar su vida aquí en la tierra, en lo natural, la va a perder. Porque no se trata de que usted consiga la bendición de Dios a bajo precio. No, hay un precio y siempre ha habido un precio. Si usted quiere crecer espiritualmente y ser como Cristo y se quiere ir en el rapto con el Señor. Si usted se quiere ir en el rapto con el Señor, hay un precio, hermano. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, hay un precio. Usted quiere escalar la estatura del hombre perfecto, hay un precio. ¿Y qué pasa si usted no paga el precio completo? Es muerte, porque Dios no podrá darle lo que Él le ha prometido. ¿Sabían que ese es un tipo de lo que pasó con Ananías y Zafira? Los discípulos entregaron todo en el altar bajo guianza del Espíritu porque eso no era obligado.
Dios puso en el corazón de ese hombre, hermano Bernabé, de entregar todas sus posesiones. Y hubo hermanos y hermanas que sintieron lo mismo. Ojo, Dios puso eso en sus corazones. Pero ellos entregaron todo. Ellos dijeron que iban a entregar todo y entregaron todo. Ahora, Ananías y Zafira no estaban convencidos y dijeron que iban a entregar todo, pero no entregaron todo. Fíjense los tipos. Como muchos así llamados creyentes que dicen que han entregado toda su vida al Señor, pero cuando Dios ve el altar, como Pedro que discernió el engaño, Dios ve que usted no está pagando el precio para la gran inversión de su vida. Hermano, Dios está viendo que usted no ha pagado todo el precio. ¿Sabía usted que el Señor pudiera decirnos a nosotros lo mismo que el Espíritu habló a través de Pedro, Ananías y Zafira? ¿Por qué has intentado engañar al Espíritu Santo? Hermano, ¿por qué has intentado engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué no discerniste, Ananías y Zafira? ¿Por qué no te diste cuenta que para ser un cristiano hay que entregar todo? Que había que poner a Cristo en primer lugar. Que estamos llamados a sacrificar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras visiones. Hay muchos que no están dispuestos a ceder sus planes. Pero si esa persona dice que ha entregado su vida al Señor, está engañando a Dios. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor pueda a cada uno de nosotros revelarle qué es lo que Él desea de nosotros. Porque si usted no entiende, pregúntele al Señor. Señor, si usted no logra entender, voy a partir de este punto, Dios se lo revelará, que Él quiere todo. Nosotros admiramos a los grandes hombres del pasado y a las grandes mujeres del pasado. Pero el secreto de esos hombres y esas mujeres, que uno admira su prosperidad espiritual, su gran carácter cristiano, y que como hombres como el hermano Branham, y uno los admira, y uno dice, y uno ha escuchado hasta testimonios de hermanos denominacionales, como ellos reconocen el carácter de Cristo en el hermano Branham, reconocen que el hermano Branham era un cristiano, un hombre que reflejaba a Dios y que Dios estaba con él. La bendición, la prosperidad de Dios en el hermano Branham fue muy visible para todos. Pero ¿qué pasa? El secreto del hermano Branham fue que él pagó el precio. Él, hasta el día que él discernió que él tenía que preguntarle al Señor, él discernió que había un lidiar de Dios con él. Hasta que tomó la decisión y dijo, yo voy a buscar al Señor en esa cueva hasta que Él me diga. Y cuando el Señor se le manifestó y le reveló su plan, que Él quería una entrega total, Él tenía un plan para él. Él al principio tuvo sus dudas y el Señor respondió todas sus dudas, sus preguntas. Y cuando él se dio cuenta que ese era el plan de Dios, él dijo, yo iré, yo haré la voluntad de Dios.
Y cuando él dijo eso, entonces el Señor dijo, yo seré contigo. Y allí Dios tomó la palabra del hermano Branham. Allí no hubo un contrato, vamos a firmar este contrato, vamos a llevarlo a notaría, que quede en tribunales para que sepan que usted se comprometió. No, así no funciona nuestra relación con Dios. Cuando usted le dice, yo acepto al Señor y yo entrego mi vida al Señor, quedó sellado. Dios va a reclamar un derecho. Quiero mi precio. Quiero toda tu vida. Yo quiero manifestarme en ti. Yo quiero que mi bendición, mi palabra sea en ti. Yo quiero que tú seas como yo. Porque mis cosas son tus cosas, hermano. Ese sería otro tema. Cuando aquel padre le dijo a su hijo, mis cosas son tus cosas. Así nos dice Dios a cada uno de nosotros. Mis cosas son tus cosas. Ese joven que se enojó, ¿sabía usted que ese es el tipo del creyente fiel? Mis cosas son tus cosas. Pero él no había discernido eso. Él estaba anhelando un cabrito. Pero resulta que las cosas de su padre eran sus cosas. Si él le hubiera pedido el cabrito a su papá, por supuesto, mis cosas son tus cosas. Yo sé que tú no lo vas a gastar en algo malo. Yo sé que tú no lo vas a utilizar en algo malo. Porque tú has probado que me amas y que eres fiel y obediente. ¡Ojo! Dios le tiene confianza. Por supuesto, yo te tengo confianza. Tu palabra es como si fuera mi palabra. ¿Se dan cuenta? Así nos ve el Señor. Mis cosas son tus cosas. Y el Señor quiere que nosotros ocupemos nuestro lugar y que recibamos la bendición de Dios. Pero si no estamos dispuestos a pagar el precio, les va a pasar como al hijo pródigo. Hermano, no va a pasar como al hijo pródigo. Muchos toman, y está bien, porque puede tomarse de diversos enfoques. Pero el hijo pródigo es un tipo del creyente que no había pagado el precio, que prefirió las cosas del mundo, que no quería hacer la voluntad de su papá, quería hacer su propia voluntad y a su propio camino, ir al camino que él quería. Él quería era hacer su personal voluntad y no la voluntad de Dios. El hijo pródigo es tipo de eso. Y eso fue lo que hizo. Dame lo que me pertenece. Y Dios lo bendijo. Te sorprendería la cantidad de hombres y mujeres que hoy en día son prósperos económicamente, pero pobres espiritualmente. Se sorprendería la cantidad de hombres y mujeres que hay así. Como decía el hermano Branham, la prosperidad natural o los cielos azules no indican que Dios está agradado con ese hombre. Ojo, las cosas naturales son aparte y las cosas espirituales son aparte. Nuestra prioridad es lo espiritual. Pero hay muchas personas hoy en día que han volcado su corazón a las cosas naturales. Su riqueza va hacia lo natural. Hay personas que son prósperas en lo natural y no saben que es por Dios. Hay personas que tienen salud. Dios los guarda, Dios los bendice,
Pero las personas no disciernen a Dios en sus vidas. Dios les daba la harina, Dios les daba la comida, Dios les daba el agua, Dios los guardaba a sus hijos, los bendecía, pero el hombre no discierne eso. Con la riqueza de su papá se fue al mundo. Y allí gastó el dinero viviendo perdidamente, dice la Escritura. Ahora, él no había discernido la verdadera prosperidad espiritual. Ese joven no había discernido eso. Porque si él hubiera discernido que la verdadera bendición era estar con su padre, él no hubiera cometido esa locura, pero la hizo. Y muchos hombres y mujeres en lo espiritual han comprometido su obediencia a la palabra por tener fama, dinero, popularidad entre las personas. Por tener al mundo a sus pies, tener mujeres a sus pies, vivir una vida apartada de Dios, pero queriendo la bendición de Dios. No, usted no está discerniendo correctamente. ¿Usted quiere vivir su vida y con la bendición de Dios? No, usted está probando que no es fiel, que usted es pobre espiritualmente, que usted no ha entendido lo que Dios quiere de usted, porque la bendición está cuando es Dios en nosotros haciendo la obra, no nosotros. Ese es el secreto de la bendición de Dios, que no sea usted, que sea Cristo en usted. Que no predique usted, sino Cristo en usted. Que usted en el hogar no sea usted, sino Cristo en usted. Que en el trabajo, cuando viene la hora del reto, no sea usted, sea Cristo en usted. Cuando vienen los retos a nuestra vida, en el campo de batalla, en el mundo, el secreto de la prosperidad es que no es usted. El que paga es el papá. Todas mis cosas son tus cosas. Él es el que interviene. Hermano, Él es el que la bendición de Dios hace que tengamos la victoria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ese es el secreto del alma en prosperidad, de la verdadera prosperidad, el verdadero evangelio de la prosperidad. Toda iglesia debe predicar eso. Y ojalá disciernan lo que estoy diciendo. Toda iglesia cristiana debe predicar el evangelio de la prosperidad espiritual. Para eso es constituida una iglesia. Para eso es constituida, para llevar a sus miembros a que sean prósperos espiritualmente. Para que la palabra, que es la que va a perfeccionar su vida y mi vida, sea dada. Que en el calor del compañerismo hagamos como, y voy a mencionarlo porque no tiene nada de malo, como la comunidad china. La comunidad china es muy unida. Y cada vez que uno de ellos emprende un negocio, todos lo apoyan. Hermano, ese es un tipo. La comunidad china tiene eso. Cuando ellos comienzan un negocio, no importa qué chino sea en cualquier parte del mundo, si hay un chino allí, tiene que ayudarlo económicamente. Ellos se apoyan. Y por eso todos sus negocios son prósperos. Así debe ser en lo espiritual. Cuando veamos a un hermano que está
peleando la buena batalla de la fe, que quiere hacer la voluntad de Dios y que quiere predicar lo correcto. Debemos apoyar a ese hermano, no caerle encima. ¡Ojo! Debemos apoyar a ese hermano. Hermano, vamos a orar más por ti. Hermano, que Dios te ayude a predicar la palabra, a hacer la voluntad de Dios, a cumplir tu ministerio. Hermana, que vamos a orar, a unirnos para que el Señor te dé la victoria en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, para que sea Dios bendiciéndote. Esa es la unidad, en eso consiste. Nos apoyamos. Voy a poner para invertir en esa inversión que estás peleando, el clamor por tus hijos. Yo voy a poner parte de esa inversión. Aquí está. Me uno y creo contigo y me uno en oración. Hermano. Toda iglesia debe ser su enfoque, no en lo natural. Lo natural viene como consecuencia de lo espiritual, porque el Señor suple conforme a su voluntad, a sus riquezas en gloria. ¿Se dan cuenta? Cada vez que un creyente viene a la iglesia es para que sea prosperado espiritualmente, para que crezca espiritualmente. Eso es lo que un creyente debe discernir. El hijo pródigo no discernió eso. Y cuando estaba en la más profunda pobreza, en una tierra lejana, fíjense cómo lo ilustra la Escritura, en una tierra lejana, lejos del reino de los cielos, lejos de la bendición de Dios, viendo cómo deseaba comer y participar del pecado, porque ojalá yo pudiera hacer trampa también para ganar dinero como él o como ella. ¡Qué condición más triste! Él hace trampa. Yo también como que voy a hacer trampa para ganar dinero. Ah, yo no soy un tonto, dicen algunos. Pero estando en esa condición, siendo él un hijo, despertó, o sea, discernió, hermano. Se dio cuenta, yo peleándole la comida a los cochinos, ¿qué me pasa? ¿Cómo voy a pelear por las cosas del mundo si el mundo va a ser destruido? ¿Cómo voy a desear las cosas del sistema del mundo si el mundo se va a terminar por el mismo pecado? Ya el mundo está arruinado porque ha sacado a Cristo de su noticia, de sus leyes, de sus costumbres. Ya no quieren nada con Cristo y su palabra, aún algunas iglesias. Han sacado a Cristo de las iglesias y ahora son iglesias que van en declive espiritual. Ya no están formando hombres y mujeres prósperos espiritualmente, hombres llenos del Espíritu Santo, en la estatura del hombre perfecto, preparándose para el rapto. Ojo, hombres prósperos, apuntan hacia arriba. Así no le dicen a los que hacen negocio. Cuando usted haga un negocio, usted apunte hacia arriba. No se conforme con vender 2 o 3, te apunte hacia arriba. Apunte hacia arriba, hermano. Si usted va a aceptar al Señor, apunte hacia arriba. Que cuando usted va a invertir en su vida espiritual, de todo, es la única manera. Él quiso, ese joven pródigo, hijo pródigo, quiso combinar las dos cosas y quedó en la ruina. Cuando logra discernir su condición, él no le echó la culpa a su hermano, él no le echó la culpa a su papá, él no le echó él mismo se dio cuenta que había sido un desobediente. Él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre
con abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Cuántos cristianos están en la bendición de Dios y yo aquí arruinado, en pecado, con una vida espiritual estancada? ¿Qué me pasa? Debo reconocer mi falla, mis errores. No le eche la culpa a los demás. Si usted le echa la culpa a los demás, usted no es sincero. Y Dios va a ver su insinceridad. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que sea llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él vino y se levantó y fue. Tomó una decisión basado en el discernimiento que había tenido. Porque se dio cuenta que al invertir en el mundo, entró en una ruina espiritual. Cuando desechó la voluntad de Dios, entró en una ruina espiritual. Cuando menospreció la palabra y la colocó de segundo, de tercero, entró en una ruina espiritual, un estancamiento espiritual. Ahora, usted, hermano y hermana y amigo que me escuchan en esta hora, el discernimiento comienza con usted mismo. Si usted quiere ser prosperado y bendecido por Dios, si usted quiere ser un cristiano sólido, una cristiana sólida, entregue todo. El joven pródigo lo hizo. Él entregó todo. Él llegó dispuesto a hacer la voluntad de su padre. ¿Y qué pasa? El padre que lo estaba esperando hizo fiesta, hermano. Hizo fiesta por él. Pero él tenía un hijo que era conforme a su imagen. Era un hijo que se quedó a su lado. Un hijo que era obediente. Que las cosas del padre eran sus cosas. ¿Por qué? Porque amaba a su padre. Pero cometió un error, que tampoco había discernido quién era él. Hermano, él también había cometido un error. No discernió quién era él. ¿Se recuerdan aquella expresión del hermano Branham? Cuando la iglesia del Señor discierna los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia, y cuando la novia sepa lo que ella es, ¿qué va a pasar? Será un ejército invencible, será una novia multimillonaria en Dios, hermano. Pero para eso debe usted invertir todo. Toda su vida, toda mi vida tiene que ser. Todas sus ideas y sus proyectos. Dios quiere una rendición total. Que el Señor Jesucristo pueda revelarle eso a usted en esta hora. Debe discernir eso. Discernir sus deseos naturales si esos chocan con la voluntad de Dios. Debe discernir lo que Dios quiere para su vida. Debe buscar eso. Usted debe entender eso. Y en la medida que usted entienda eso, entonces la bendición de Dios vendrá a su vida, vendrá a mi vida. Y vendrá Dios con todo el poder de su dinero espiritual. Hermano, va a libertar, va a cortar del pecado. Va a cortar el pecado de su vida. Lo hará un hombre, una mujer como Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero el precio debe ser total. No haga como el joven rico, que él entregó casi todo. Y ese casi le costó la vida eterna. Que usted no cometa ese error, sino que usted
y todos los que estamos escuchando este mensaje podamos tomar decisiones por Cristo en esta hora. Y que podamos tomar una decisión profunda de una entrega total de cuerpo, alma y espíritu, para que el Señor, a través del cuerpo, a través de nuestro espíritu y a través de nuestro corazón, Él haga su obra aquí en la tierra. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Dios está esperando que usted coloque hoy mismo su parte de inversión, todo. Si usted quiere hacer negocios con Dios, entreguémosle todo y Él nos dará todo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra que ha salido. Señor, que cada uno de nosotros, cuando vayamos al altar, debemos estar conscientes que tú no te conformas ni con el 90, ni con el 95, ni con el 99%. Eva comprometió una parte de la inversión y cayó en ruina espiritual, en el pecado. Que nosotros no hagamos lo mismo. Perdónanos, Señor, en esta hora. Perdónanos. Ten misericordia de cada uno de tus hijos. Si hemos jugado con la inversión como hizo Ananías y Zafira, nosotros no queremos burlarnos del Espíritu Santo ni fallarte, porque tú estás esperando que todos nosotros pongamos toda nuestra vida, todo nuestro ser, para que tú nos des todo. Y el que gane su vida aquí en la tierra para vivir las cosas del mundo la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, pierda y se niegue a sí mismo, porque eso es lo que tú dices en la Escritura, se niega a su propio deseo, poniendo primero el deseo de Dios. Que se niegue a sí mismo, negando sus propios metas, sus propios proyectos, para poner de primero tu voluntad. Él ganará su vida. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a que pongamos tu palabra de primero y que podamos negarnos a nosotros mismos para que tu Espíritu Santo pueda venir a nosotros y que podamos crecer en la estatura del hombre perfecto y estar listos para cuando tú vengas a recoger a tu pueblo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Que esta palabra llegue a cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de sus instrumentos, quienes tienen una palabra para cada uno de nosotros. Dios tiene un evangelio, un consejo de inversión. Porque cada predicador va a enfocar la parte que usted necesita y que yo necesito. Si queremos hacer una buena inversión, todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, y a las 3 de lunes a viernes, la oración. El lugar en donde vamos a hacer el negocio con Dios, hermano, es la comunión, en una entrega total. Dios nos espera en el altar. En esa oración por el derramamiento del Espíritu Santo. Dios ha prometido derramar el Espíritu Santo, pero Él quiere el precio completo. Hermano, si usted viene a la oración, esté dispuesto a pagar todo el precio para que Dios nos dé todo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios para traer la palabra, el evangelio de la prosperidad espiritual. Ojo, ese es uno de los betas de los predicadores llamados por Dios para llevar a los que se congregan con ellos a una prosperidad espiritual. Hombres y mujeres que crezcan en Dios.
Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por la página de la iglesia www.tabernaculoebenecer.com. Y recordemos todos, entreguemos todo al Señor y Él nos entregará todo. En eso está estipulado el contrato. El contrato es claro. Una rendición de cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tomar decisiones firmes por el Señor y negándonos a nosotros mismos. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque no estamos dispuestos a negar nuestros deseos para poner a Cristo de primer lugar. Pongamos a Cristo de primer lugar y veremos la verdadera prosperidad espiritual en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.